¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que siempre mandamos un abrazo a toda la gente de la habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Luciana Portantierro, que es artista y arteterapeuta. Luciana, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno, y te pregunto cómo estás, porque ya te he visto, que estás muy bien. Así que ir disfrutando, que eso El es lo importante. verano. Tenemos también a Mirta Encinas, que es consultora en bioexistencia consciente y decodificación emocional, entre otras cosas. Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardes, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Un placer, de verdad. Y tenemos a Susi Armas, que es terapeuta holística, creadora e instructora del curso de Coiris, que ya nos explicarás a mitad del programa de qué se trata. Susi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues yo lo hago con todo gusto, de verdad que sí. Si os parece bien, vamos al tema. Y es que casi siempre cuando hablamos de estos dos términos, los juntamos como si tuvieran que ir de la mano. Pero hoy vamos a ver si es así o se pueden trabajar por separado. Y estamos hablando del dolor y del sufrimiento. Así que empecemos por explicar un poquito a los oyentes de qué estamos hablando. Luciana, cuando hablamos del sufrimiento, ¿para ti de qué hablamos? Ok, a mí este tema me parece muy interesante porque es verdad que confundimos, ¿no? Un término con el otro y yo creo que la diferencia y lo que caracteriza al sufrimiento, ¿no? En diferencia del dolor, es que el sufrimiento tiene un alto componente mental. Digamos que el dolor es inevitable, ¿no? Se siente, un golpe se siente, un golpe emocional se siente, pero el sufrimiento yo creo que sería alimentar ese dolor con pensamientos, con creencias y de esa manera perpetuarlo, ¿no? O alargarlo. Entonces, yo creo que el sufrimiento de alguna manera sería dolor alimentado con mucha mente. Pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Ahí vamos a estar viendo de qué se trata y qué tan peligroso es, porque de verdad es que hacemos unos dramas tremendos. O sea, nos podemos volver locos si no tomamos Literal. las riendas de la parte del proceso mental. Mirta, ¿para ti el sufrimiento qué es? Acuerdo mucho con lo que dice Luciana, ¿no? Esta frase del el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento para mí es, sumado a todo lo que dijo Luciana, que tiene el componente mental, todo lo que nos decimos acerca de lo que estamos atravesando, y además es algo que se está sosteniendo y estirando en el tiempo, ¿no? El sufrimiento para mí es eso, es algo que ya tiene un tiempo de estar acompañándonos. Eh, ya cuando decimos que estamos sufriendo es porque algo se instaló en nuestra vida, una forma de ver las cosas se instaló en nuestra vida y lo estamos viviendo desde ese lugar. Y por sobre todas las cosas, por lo general, no estamos pidiendo ayuda o no estamos haciendo nada para cambiar todo ese estado mental y todo ese estado de ánimo que está generando ese sufrimiento. Es como que ya nos alimentamos de eso y hasta llega junto con la resignación quizás, porque se sostiene en el tiempo, no pedimos ayuda, creemos que las cosas son así, no van a cambiar. Entonces, para mí también se suma el factor tiempo, sostenerlo en el tiempo. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque si sufrimos un ratito, bueno, pues no pasa nada, no puede ser hasta interesante a nivel evolutivo. Pero si nos anclamos en el sufrimiento, como hay mucha gente anclada, eso ya se vuelve un poquito complicado. Susi, ¿para ti qué es el sufrimiento? Yo estoy de acuerdo con las compañeras porque el sufrimiento para mí es ese dolor en el tiempo, alargado en el tiempo, que no trabajamos o que no sabemos trabajar
y que ese dolor en un principio nos ha causado el sufrimiento, ¿no? Que viene después porque lo hemos alargado en el tiempo. Un dolor físico normalmente viene cuando, para mí, como terapeuta, ¿no? Los pensamientos nos crean las emociones y esas emociones, si no sabemos gestionarlas, pues se reproducen como dolencias físicas en nuestro cuerpo, que nos producen ese dolor. Entonces habría que averiguar de dónde viene el dolor, por qué estamos padeciendo ese dolor para sanar desde raíz qué viene a decirnos, porque el dolor viene a decirnos algo, ¿no? Y no perpetuarlo en el tiempo para que no ocasione ese sufrimiento. Pues sí, porque además hay mucha diferencia en duración entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Hablamos de casos normales como casi todo el mundo. Ya no hablamos de casos crónicos, de dolores crónicos que están todo el tiempo, porque ahí sí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero solemos confundir, ¿no? Y el dolor no tiene nada que ver con el sufrimiento. El dolor es puramente físico. Dolor. Yo el otro día, por ejemplo, me dio un cólico nefrítico y me tuve que ir a urgencias. Eso es dolor. Sufrimiento sería mi respuesta o mi miedo después a sufrir más cólicos, a estar en constante alerta, a resistirme a la realidad, que me pueden dar más cólicos, y alargar, como estamos diciendo, ese dolor que he tenido durante unos minutos, unas horas, en semanas, meses o años, ¿no? Por la parte mental. Pero para mí, para simplificar, el sufrimiento es la resistencia a la realidad. Nada más. O sea, cuando nos resistimos a lo que es, porque no nos gusta, obviamente nadie se resiste a lo que le gusta, ¿no? Si viene alguien que te gusta y te invita a comer, o si te compran un viaje, o si estás de vacaciones, pues a todos nos gusta. Pero cuando la realidad que nos toca vivir no nos gusta, ahí viene la resistencia. Y con la resistencia viene el sufrimiento. Eso es para simplificar, ¿no? Ahora, ¿tú piensas, Luciana, que el sufrimiento es necesario en la vida? ¿O podemos trabajar? A ver, yo creo que, como vos decías, ¿no? Que el dolor o el sufrimiento quizás, este dolor un poco prolongado por cortos periodos es útil evolutivamente, pero también pienso que hay un límite, ¿no? Que uno tiene que en un momento marcar. Yo esto lo trabajo con mis pacientes y también con mis alumnas de la formación, que cuando algo que nos pasa nos duele demasiado, ¿no? O tenemos una respuesta un poco desbordada emocionalmente, suele tener que ver con una herida que está ahí de antes, ¿no? Y que esto que nos pasa nos duele tanto porque nos toca esa herida. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? Cuando me está pasando algo que tiene que ver con esa herida mía, entonces estoy exagerando. Entonces ahí yo puedo quedarme en mi casa alimentando ese dolor, diciendo siempre me pasa lo mismo, nunca me voy a salir de esta, porque todo el mundo es así. Y ahí estamos alimentando el sufrimiento y claramente no solamente no es útil, sino que nos hace perdernos la gran oportunidad que es justamente salir del bucle, ¿no? Yo cuando les digo a mis pacientes, si algo te hace sobre reaccionar y te das cuenta que tiene que ver con tu herida, sentí ese dolor, por supuesto, pero en cuanto veas que tu cabeza empieza a alimentar, ¿no? A meter leña al fuego, siempre, nunca, cortarlo, no alimentar porque estamos mantrando, finalmente estamos todo por repetición, ¿no? Termina quedando. Entonces, ok, sentilo, date cuenta de dónde viene, date cuenta, por ejemplo, que es tu herida, pero de ahí salí, yo les digo, no sé, salir a caminar, salir a ver yo hago arteterapia, ¿no? Una exposición, y no es evadir, porque el dolor lo sentí, lo sentiste, lo entendiste, sabes de dónde viene, pero hay un punto en el cual esto, ¿no? Alimentar con pensamientos ese dolor no solo no tiene para mí ninguna utilidad, sino que nos hace perder la gran oportunidad de la vida, que es cuando nos repite situaciones justamente para que rompamos el bucle actuando de otra manera, usando otra creencia y bueno, entonces no Ujú. creo que tenga mucha utilidad.
Sí, volverlo constructivo, ¿no? Porque Eso. si no cuidamos el tema del sufrimiento, de la sobrereacción a los dolores, ¿no? A las situaciones de vida que tenemos, se pueden volver temas ya de ansiedad, de depresión y de cosas muy locas. O sea, realmente se te puede ir de las manos. De hecho, en la actualidad hay mucha gente con este tipo de situaciones. Por eso hay que tener tanto cuidado. Mirta, ¿tú piensas que el sufrimiento es necesario en la vida o podemos trabajarlo? Debemos trabajarlo. Ambas cosas. Y yo acá quisiera darle una vueltita de rosca, porque, a ver, es verdad que el dolor o sufrimiento, desde el abordaje que yo trabajo, lo mencionamos como síntomas, y a todo lo que no nos permita tener una vida plena, lo hablamos como síntoma. El síntoma nos viene a mostrar algo, y es verdad que es necesario trabajar desde nuestros propios pensamientos, pero la realidad es que a veces no alcanza, porque hay un inconsciente detrás que nos está haciendo repetir patrones. ¿Sí? Entonces, si yo estoy depresiva, voy a ir a buscar, si estoy sufriendo por depresión, voy a ir a buscar de qué patrones de mi clan vengo. Y va a ser ese inconsciente familiar el que va a estar marcando el que yo siga repitiendo los mismos patrones. Y como ese patrón en ese clan dio por resultado vida, y todo lo que dio por resultado vida para la naturaleza hay que repetirlo, porque así funciona la biología. A la biología no le importa si somos felices o no, a la biología lo que le importa es la reproducción de la especie. Entonces, si yo vengo de un clan en donde mi madre, por ejemplo, fue depresiva, pero fue longeva, la biología dice, vos hacés todo lo mismo. Entonces, mi biología va a tender a repetir esos mismos patrones. Por eso es que a veces no alcanza con mantrear o con los pensamientos positivos. Mucha gente, tengo muchos pacientes que me dicen, hago esto, y no, porque no está alcanzando, porque lo que hay que reprogramar es tu inconsciente, porque tu inconsciente te va a mandar a que hagas lo mismo, porque esto se viene repitiendo de generación en generación, y vamos a armar su árbol genealógico y vemos que hay personas depresivas, y vemos que hay muertes, y vemos que hay cosas que incluso vienen desde el útero materno. Hay pacientes que me dicen, yo soy depresiva toda mi vida, y sí, fuiste toda tu vida porque materno. Mamá pasó duelos en el útero que tus células se asimilaron como patrones de supervivencia. Por eso hay veces que sí funciona el tema de lo que nos conversamos para salir de eso, pero a veces no alcanza, muchas veces no alcanza, porque manda un inconsciente familiar y todos los patrones que venimos arrastrando, y que los pensamientos se hacen biología. Eso ya está probado por la epigenética. Los pensamientos se hacen biología, forman materia, y son parte ya de nuestra materia y nuestra biología esos pensamientos, y por eso no los podemos soltar. Vale, pues sí, muy interesante, y por eso también hay que recurrir a cualquier herramienta que nos pueda ayudar, ¿no? Tanto natural, de acompañamiento, inclusive química cuando hace falta, aunque yo nunca estoy a favor de los productos farmacéuticos, pero hay casos donde una ayudita de un tiempo localizado no viene mal para que puedas recuperar, ¿no? Porque si no, hay estados de sufrimiento que ya son incontrolables y es por demás, ¿no? Es un bucle y es un círculo vicioso. Susi, ¿para ti el sufrimiento es necesario en la vida o podemos trabajarlo? Yo creo que podemos trabajarlo. Y les voy a contar un caso que viví personalmente, que cuando mi madre murió hace relativamente poco tiempo, y en un año, al cabo del año, cuando se iba a cumplir su primer aniversario, a mí me dio una ciática muy, muy fuerte que me dejó en cama, ¿vale? Y ese dolor que me produjo, porque fue súper fuerte, no lo pude aliviar con ningún tema médico convencional, porque no me hacía efecto nada de lo que me ponían, ¿vale? Entonces, para mí, luego trabajándome este tema, averigüé que tenía que vivir ese dolor, pero no ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor me produjo, el dolor a la pérdida de mi madre, me produjo una tristeza que se me metió en las caderas, ¿vale? Entonces tuve que trabajar
a nivel de mi inconsciente, de dónde venía el dolor y sanar esa dolencia, y no me sirvió nada de lo convencional, ¿sabes? Entonces fue un momento en el que el cuerpo me dijo, te toca escucharte, a ver qué viene a decirte el dolor y por qué te lo tienes que trabajar. Como decía Mirta, yo también creo en que venimos con patrones heredados de nuestro clan, ¿no? Y también estudié mi árbol genealógico y descubrí que una de las pautas que estaba viviendo era debido a que mi madre llegó hasta aquí, hasta el final de su vida, con una serie de circunstancias a trabajar, pero yo tenía que continuar su trabajo, ¿vale? Entonces, todo eso junto, más las terapias, fue lo que me ayudó a salir de y no llegar a un sufrimiento. Me costó bastantes meses el proceso de evolución, pero me ayudó el dolor a interiorizar y a ver todas esas cosas. Por eso yo estoy de acuerdo, yo creo que es las dos cosas, no es necesario, digo, está necesario que por algo está ahí, ¿no? Si no fuera necesario, no estaríamos. Además, ¿cómo crecemos? ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo experimentamos si no hay algo de sufrimiento o mucho sufrimiento, ¿no? A veces las mejores versiones de nosotros mismos salen a través de pasar por etapas de sufrimientos muy intensos que de otra forma no hubieran salido, ¿no? Y por supuesto que sería una buena opción trabajarlo, porque yo creo que nadie quiere estar sufriendo, ¿no? Otra cosa es que no sepas cómo, que no tengas las herramientas o quien te ayude o quien te acompañe, pero yo creo que nadie. Entonces creo que las dos versiones nos sirven, ¿no? Vamos a la parte constructiva, Luciana. ¿Qué herramienta te gustaría recomendar a la gente para que deje de sufrir? Para ti, ¿cuál sería la más importante? A ver, por empezar, yo quiero decir que yo creo que yo soy arte terapeuta junguiana y profesora de yoga porque toda la vida he buscado herramientas para dejar de sufrir. Empiezo por ahí. Y voy a compartir las que a mí me han funcionado. Yo creo que, bueno, decirle a la gente, ¿no? Que la terapia, ¿no? La terapia que les resuene a cada uno, no podemos solos. Esto también es importante, ¿no? Digamos, de alguna manera el sufrimiento se genera en grupo, ¿no? En el colectivo, no individualmente, y debe también ser sanado de esa manera. Entonces, bueno, dentro de lo que a mí me ha funcionado y mis herramientas, yo trabajo y recomiendo muchísimo la psicoterapia de Carl Jung. Creo que tiene un alcance impresionante. Yo trabajo, ¿no? Con esa metodología y tengo pacientes de todas las edades, de todas las nacionalidades, y no deja de sorprenderme, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el psicoanálisis Jung, es lo que a mí me ha rescatado el sufrimiento, y el arte como modo de drenar, de confrontar, de comunicar, es muy importante, ¿no? Porque como decíamos, el sufrimiento se retroalimenta y nos aísla. Entonces es importante poder sacarlo de mi cuerpo, verlo afuera, compartirlo, comunicarlo. Además, bueno, es color, es forma, es sonido, ¿no? Elementos básicos. Y por último, que fue lo último que sumé a mi botiquín, digamos, lo que es la meditación, y el yoga, entendido básicamente como meditación, y la filosofía del yoga, ¿no? Yo creo que también lo que los hace sufrir mucho, mucho a todos es la ignorancia, ¿no? Como dice el yoga, y no hay respuestas. Estamos muy mal educados, la información que nos llega es totalmente tergiversada, entonces
creo que algo que ayuda mucho, y esto también lo digo con mucho amor a todos los oyentes, que ayuda mucho a calmar el sufrimiento es poder recibir enseñanzas valiosas sobre la verdad en mayúsculas. Eso alivia muchísimo. Y bueno, en mi caso fue el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras. La filosofía del yoga me ha dado mucha templanza y mucho entendimiento. Y creo que es muy importante porque si no entendemos por qué estamos acá, para qué o por qué nos pasa lo que nos pasa, es muy difícil que evitamos el sufrimiento. Inclusive, Luciana, aun cuando lo entendemos, es muy difícil evitar el Igual. sufrimiento, ¿no? O sea, ojalá y el saberlo fuera suficiente, no. Hace Pero falta ayuda, Sí, ayuda. por supuesto que sí. Mm. Mirta, ¿alguna herramienta que quieras compartir para la gente que deje de sufrir? Bueno, a mí lo que me funciona, como te decía antes, hablando desde distintos niveles, empezando por lo individual, no desde uno, lo que puede hacer uno ya mismo, sin ir a terapia previo, es observar nuestros pensamientos, observar qué nos estamos contando acerca de esa situación por la que estamos pasando, saber que vivimos en mundos interpretativos, saber que toda mi realidad es una interpretación según la mochila de experiencias que yo tengo. Entonces, interpreto según cómo son mis creencias y según cómo interpreto, siento, y según cómo siento, estoy sufriendo. Entonces, primero eso, y que va muy de la mano con lo que dice Luciana, la meditación, hacer vacío en la mente. Eso trae mucha paz, hacer vacío en la mente, dejar la sobreinformación. Yo creo que todas las respuestas están en uno mismo. Entonces, dejar de bombardearnos de tanta información y hacer silencio para empezar. Pero como decía antes, muchas veces no alcanza porque estamos pasando por un síntoma y desde el abordaje que yo trabajo, que es la bioexistencia consciente, lo que hacemos es ir a buscar la raíz de ese síntoma, es ir a ver desde dónde venimos arrastrando esos patrones que nos están haciendo sufrir y que hoy no me alcanza con yo meditar, yo hacer yoga, no me alcanza con eso de mirarme solo a mí, sino que Ujú. tengo que mirar a mi clan y tengo que reprogramar mi inconsciente, porque Ujú. he heredado cosas que no me pertenecen. Entonces esa reprogramación de inconsciente viene de la mano justamente de la ayuda de un consultor, en mi caso bioexistencia consciente, que a través de distintas dinámicas vamos a la línea contemporánea, donde reprogramamos nuestra propia vida, situaciones dolorosas que hemos atravesado. Vamos al útero materno para reprogramar lo que vivimos en el útero materno y así con el árbol genealógico y demás, cuando no nos alcanza con lo que estamos haciendo hoy en lo que está bajo nuestro control. Eso es lo que yo le recomiendo a las personas, Bueno, trabajar sobre el inconsciente muy fuertemente. pues trabajar sobre el inconsciente. Casi nada, Mirta, casi nada. Pues anda que no nos queda. Susi, ¿alguna herramienta que te apetezca compartir? Yo estoy de acuerdo con las compañeras también. Creo que lo primero que debe hacer la persona es querer cambiar, querer sanarse, porque desde ahí parte todo. Si alguien viene a consulta y sí, quiero que me quites el dolor aquí, pero realmente no se ha comprometido consigo mismo de querer esa sanación, pues no hay nada que hacer. Entonces, yo trabajo con los colores en todos los aspectos, hago sanación fotónica, que es a través de haces de luz, pues con los colores, pues ayudo a tratar a la persona desde diferentes niveles, desde sus chakras, su aura, sus cuerpos sutiles, y ahí vamos trabajando y limpiando cosas que no le corresponden tener a la persona. Y luego también a nivel más profundo trabajo con sanación con sanación de energía crística, en la que ya vamos a un nivel más profundo, en el que tenemos que ver de dónde viene, si te viene de otras vidas, si te viene de tus ancestros, etcétera, etcétera, si el dolor es muy persistente en la persona. Vale, pero así de entrada,
yo me especializo en los colores, ¿sabes? A través del color, pues podemos trabajar, pero claro, es lo que decimos, hay más que si es un síntoma más débil, pues es más fácil de tratar, pero si ahí hay un síntoma que ya se convierte en ese sufrimiento y perpetúa en el tiempo, pues hay que averiguar a ver de dónde viene. Pues ahí tenemos tu herramienta que casi ha servido de presentación, casi ya sabemos lo que haces. Y bueno, pues precisamente para saber lo que hacemos, viene la parte donde nos presentamos. Luciana, empezamos por ti, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, soy Luciana Portantiero, soy arteterapeuta junguiana y profesora de yoga y meditación, y trabajo con la metodología de Jung de arquetipos a través de ejercicios de arteterapia. Trabajamos los arquetipos principales, que son la máscara, que es el carácter o personalidad, la sombra, que son aquellos aspectos que tuvimos que reprimir de nosotros mismos en nuestra infancia, pero que son muy importantes para nuestra evolución y necesitamos reconocerlos e integrarlos. Trabajamos niño herido, que es el que genera el mecanismo de defensa, que es el carácter. Trabajamos el sí mismo, que es la esencia, es un proceso muy lindo que vamos desde lo más externo, que es este personaje que es nuestro carácter, hacia lo más interno, que es nuestra esencia, que es el arquetipo del sí mismo, y lo hacemos a través de ejercicios de arteterapia en los cuales no hace falta saber hacer nada a nivel artístico, al contrario. Lo interesante es que es un lenguaje que el paciente no conoce, el arte, por lo tanto no puede manipularlo, y entonces es una forma más fácil de que la razón, al no conocer el lenguaje y no poder manipularlo, no pueda reprimir los contenidos. Entonces es mucho más fácil llegar al inconsciente justamente y a través de estos ejercicios volcarlo, y luego hacemos la parte de poner conciencia sobre lo que salió y de esa manera ir haciendo consciente lo que estaba inconsciente. Tengo pacientes presenciales en Barcelona y virtuales también, y dirijo una formación de arteterapia junguiana, ya vamos por la 6ª edición. Son 9 meses en los cuales, bueno, enseño todo el método, y además es un proceso de terapia personal, porque uno se lo hace primero a sí mismo para después hacérselo a los demás. Creo que es la mejor forma. Luciana, ¿y dónde te pueden curiosear, contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Me pueden encontrar en mi web, que es Arteterapia Jung, Arteterapia JUNG, o en el Instagram, que es igual, Arteterapia Jung. Ahí tienen toda la información sobre la formación, también hacemos retiros, y bueno, y si quieren alguna sesión individual también me pueden contactar por ahí. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información e invitamos a la gente que le guste, que lo necesite, Luciana, que somos casi todos, que te contacten, ¿vale? Muchas gracias, claro que sí. Mirta, ¿vamos contigo? Bien. Bueno, yo soy consultora en bioexistencia consciente y decodificación bioemocional y coach ontológico profesional. Desde la bioexistencia consciente lo que hacemos es abordar un síntoma, entendiéndose como síntoma cualquier situación, emoción o dolor que no esté permitiendo a la persona tener una vida plena. Entonces aquí hablamos de dolores tanto físicos como emocionales o una situación que no me está gustando en mi vida. Yo estoy actualmente certificada en empresas y economía, siendo la economía uno de los grandes temas de sufrimiento de las personas y que a mí me ha llamado mucho mi interés. Y para comprender cómo se trabaja es que el síntoma, todo síntoma viene a repetir o a reparar algo. Y si tomamos como por ejemplo el tema de una mala economía, voy a encontrar, por lo general, que se repiten en las personas un patrón de escasez en la familia, en el clan, ¿sí? Por lo cual yo estoy repitiendo escasez porque, como dije antes, todo lo que dio por resultado vida, la biología dice, hace todo lo mismo, hace todo igual, porque en tu clan la escasez funcionó para que en esta familia haya vida.
Pero por otro lado viene el síntoma a reparar. Esto es a nivel de todos los síntomas. Estoy tomando el ejemplo de la economía. Viene a reparar algo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en la familia ha habido una o más personas que han obtenido dinero de manera deshonesta o de manera mal vista, todo mi inconsciente, y que han sido abundantes, ¿sí? Esas personas del clan que han sido abundantes, pero que han sido mal vistos porque han sido envidiados por la familia o han sido separados del clan o han obtenido como dije antes, el dinero de manera deshonesta, lo que hace mi inconsciente va a ser tratar de alejarme de ese patrón, decir, no, el dinero es malo porque mira lo que hizo tu ancestro, el dinero es malo, ¿sí? Entonces, esto para explicar cómo funciona el síntoma en términos de repetir y de reparar. Desde esta mirada, yo he creado mi propio programa, ¿sí? Donde abordamos a través de diversas técnicas, tanto desde la bioexistencia como desde el coaching, para llegar a un emprender consciente. Todas esas personas que no están logrando su economía, por ejemplo, o terapeutas o emprendedores que no están logrando una economía plena porque están arrastrando estos patrones. Entonces, he creado un programa que se llama Emprender Consciente y como había explicado antes, las técnicas son reprogramar el inconsciente, reprogramar el útero materno, ir a ver el árbol genealógico, a ver qué personas mal vistas hay con dinero y que hoy yo me estoy queriendo alejar de esa imagen para no ser separado de la manada, ¿sí? Entonces, bueno, me pueden encontrar en Instagram, Mirta Encinas Bioexistencia, Mirta con TH, y en Facebook, Mirta Encinas. Ahí pueden Perfecto. encontrar información sobre este y sobre distintos síntomas, como decía antes, pueden ser físicos o emocionales. Ok, pues ahí tenemos toda la información. Invitamos a la gente que le guste que te contacte, ¿vale, Mirda? Gracias. Y a ti, Susi, ¿vamos contigo? Vamos. Vale, pues yo soy creadora, aparte de terapeuta holística, trabajo lo que les comentaba antes con los colores. Soy creadora e instructora de la terapia arco iris, que es una terapia que utiliza los 7 colores del arco iris más uno más. Y he creado un curso para ayudar a la gente a que aprendan a vivir y a solventar sus dolencias físicas, pero también emocionales, mentales y espirituales a través de la vibración de los colores. También, como les comentaba antes, con la sanación fotónica trabajamos esa parte del color que necesitamos, que la persona necesita. Por ejemplo, un tema de anemia que se trabaja con el color rojo y todos los beneficios que nos puede aportar el color rojo. Y en el curso le enseño a las personas que, que ellas tienen, les doy esa herramienta para que ellas aprendan a autosanarse y puedan ayudar a los demás. Porque mi objetivo es que las personas brillen, porque hemos venido aquí a brillar y muchas veces nos oscurecemos porque nos puede la vida y porque no sabemos hasta dónde llegar y necesitamos conseguir herramientas que vibren con nosotros en ese momento, tanto las que las compañeras estaban comentando, todo tipo de herramientas que te lleguen a ti y te hagan esta es la mía, pues que la gente investigue y conozca que hay un montón de cosas que los pueden ayudar a brillar y a hacer lo que han venido a hacer en esta vida, que para mí es fundamental seguir brillando, aportando a la humanidad, primero como seres individuales y luego como colectivo, porque si tú estás bien y brillas, tu entorno y tu energía va a hacer que los demás también lo hagan. Lo harán. Ok, Susi, ¿y dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden buscarte? Pues en mi web, como terapiaarcoirissusiarmas.com, en mi Instagram, susiarmas _, en mi Facebook como Susi Armas o en el YouTube también como Susi Armas, en cualquiera de los canales, pues
mandan mensajitos, que yo ahí tengo mis cursos y tengo mis terapias, que las que les vibre, que ahí estamos esperando para ayudar a quien quiera ser ayudado. Pues se me hace una palabra interesante e invitamos a quien le vibre lo que haces, obviamente que te contacte, ¿vale, Susi? Gracias. Pues si os parece bien, vamos a comentarios y preguntas. Nos dice Alma de Sevilla, ¿cuando pierdes a alguien es dolor o es sufrimiento? Luciana. Es dolor, es dolor, es dolor. Por eso, ¿no? El hecho de que no, de que estemos hablando mucho de no alimentar el sufrimiento, que no se confunda con evitar el dolor, porque hay que sentirlo, ¿no? Para trascenderlo. Yo creo que perder a alguien es dolor, depende, ¿no? Si ya ha pasado el tiempo y seguimos ahí, seguimos ahí, ya no. Pero en un primer momento sí. Ok, habría que ver, Cristina, porque si hablamos de que el dolor es meramente físico, o sea, dolor físico, o sea, Yo no ¿cómo? estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo creo que a veces hay dolor emocional. Yo a veces según cómo me contestan algo tan simple, ¿eh? O cómo me tratan, yo siento un dolor. Claro, pero porque lo llevamos desde la mente a la parte física, me refiero. Como yo percibo ese ataque, pero dolor, pero bueno, obviamente eso es Es abierto. un Mirta, debate. ¿tú qué piensas? ¿Es dolor o sufrimiento? Primero concuerdo con Luciana en que el dolor puede ser tanto físico como emocional. No creo, no siento que sea solamente físico. El dolor creo que lo sentimos a nivel emocional muy fuertemente. Ahora, es relativo. Para mí el perder a alguien es relativo cómo lo sientas, si es con dolor o si es con sufrimiento. Tengamos en cuenta que hay culturas en las que la muerte es un paso natural hacia otra dimensión y no lo viven desde ese lugar de dolor. Entonces, podríamos estar diciendo de que si estás padeciendo la pérdida de alguien, tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con cómo lo estás interpretando, entonces se podría decir que es sufrimiento. Pero bueno, creo que es relativo, creo que tiene que ver con lo que nos estamos contando acerca de esa situación. Hay personas que, de hecho, cercanas, que han perdido familiares y que están en paz porque han visto que esa persona ha pasado por un proceso ya de mucha longevidad, ya de haber perdido plenitud en su vida, de estar muy dependientes de otras personas. Entonces, cuando esa persona se va, los familiares lo vivieron con paz porque sintieron que es lo mejor y porque Claro, brindaron todo a esa persona en vida y dieron todo lo que necesitaba, lo que esa persona necesitaba. Por eso para mí volvemos al tema de creencias e interpretaciones. es que es el problema respecto al dolor y al sufrimiento, porque vamos a ver, si yo la pérdida la vivo en función de lo que piense respecto a la muerte, por ejemplo, igual yo no tengo ningún dolor, con lo cual, ¿duele o no duele? Pero sin embargo, si yo cojo un martillo y te pego a ti, Susi, a Mirta o a Luciana, os va a doler a las tres. O sea, ahí no hay tu tía, os va a doler. Sin embargo, una situación emocional va a ir en función de lo que piensas respecto a esa situación emocional. Por eso es que hablamos de que a veces es complicado mezclar una cosa con la otra, ¿no? Pero es interesante diferenciarlo para poder trabajarlo de otra forma. Bien, Luciana, ¿tuviste un fallo técnico o qué? Sí, me expulsaron, se Ok, calentó el ok. teléfono. Vale, dice, soy Olga de Canarias. Dice, yo adoro a mis padres, ya están un poco viejitos y me da pánico el pensar en perderlos. O sea que ya estoy sufriendo cuando esto pase. ¿Qué hacer? Se me hace un buen ejemplo, ¿no? De cómo nos anticipamos a las situaciones que no tienen que ver con el dolor, sino más bien con la resistencia a las cosas que no queremos aceptar, ¿no, Susi? Hombre, yo que lo tengo tan reciente el tema de la pérdida, puedo decir que a pesar de que mi ideología era yo acepto la muerte de mi madre porque ha trascendido de plano y he hecho un trabajo con ese tema, he tenido que pasar por las distintas etapas del duelo, del sufrimiento, el dolor, el enfado,
la negación, hasta que llegué a la aceptación y pensando como con todo el conocimiento de que yo sabía que ella está en otro nivel mejor y que ya su vida aquí pues acabó, ¿sabes? Pero que no te quita ese dolor. Para mí la chica que está preguntando está sufriendo antes de que pase una cosa, está perpetuando una cosa que evidentemente va a pasar sí o sí. Y no sé, Es es, que es vivir en el futuro, ¿sabes? Entonces, Yo, yo lo que le diría es que la disfrute mucho, que la exacto, disfrute que la mucho disfrute, ahora. que viva en el presente, que se agarre a esos sentimientos y a esas vivencias que están ahora mismo sucediendo y cuando llegue el momento llegará Que busque ayuda si lo necesita. exacto, y que si le supera el tema, pues por supuesto que pida ayuda y que hay personas que están ahí para eso. estamos ahí para eso y con todo gusto. De verdad que sí. Vale, nos dice Álvaro de Barcelona. Dice, yo me acabo de separar de mi pareja y la verdad es que es muy doloroso. En estos casos, ¿qué hacer para sufrir menos? Mirta, esto es muy normal, ¿no? Las separaciones de pareja. Y cuando Sí, quieres a sí, alguien, sí. pues sí. Claro, bueno, acá volveríamos al tema de si esto le ha pasado con otras parejas, ¿no? El tema de sufrir o con otras personas, el tema de sufrir las separaciones. Entonces ahí podríamos, Álvaro, ¿no? Es el que Álvaro, preguntó. sí. Álvaro, yo lo que te preguntaría es eso, ¿esto te pasa con separaciones con respecto a otras personas? ¿Te ha pasado cada vez que te separas de tus parejas? Entonces, quizás ahí encontramos un patrón recurrente de algún tipo de apego. Hay que ver qué pasó, te pasó de niño, si de niño sufriste una separación muy repentina de tu madre y eso quedó como una herida porque el inconsciente no diferencia entre pasado y presente. Entonces hoy estás reviviendo, vive en vos ese niño herido que sufrió una separación. Entonces yo lo vería por el lado del inconsciente, ir a ver qué has vivido en tu vida con respecto a las separaciones que hoy te están haciendo sufrir eh, y no superar este sufrimiento. Iría por ahí. Pues definitivamente, ¿no? Luciana, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo y lo que le sumaría tal vez también es, yo creo que en un momento como tal, ¿no? En una separación es importante enfocarse mucho en uno mismo, ¿no? En nutrirse, no en buscar otra vez, ¿no? Algo en lo que agarrarme o alguien en lo que agarrarme, sino aprovechar este momento para ir hacia adentro, para conocerse más, que encuentre esa compañía en sí mismo, esa compañía que igual se está alejando de esa pareja en sí mismo y que aproveche realmente este momento. Creo que Luciana tiene unos problemas técnicos ahí regulares. Pues esto es así y volvemos al ejemplo de que el dolor es más físico que emocional. A ver, tú te puedes llevar el dolor a donde quieras y llamarlo como te apetezca, pero al final la respuesta a una separación va en función de lo que tú pienses y de las herramientas que tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se separan queriendo a su pareja y lo viven perfectamente bien sin ningún tipo de dolor y hay personas que se sumen en el dolor total, pero no porque duela per se, sino porque tú lo interpretas así. Por eso hay que diferenciar entre lo que duele realmente, que es la parte física, y lo que te quieres llevar del sufrimiento al dolor. Tú lo puedes llamar como quieras. Me duele perder a mi pareja, ¿vale? Pues te duele, pero ¿dónde te duele? O sea, ¿cómo magnificas? ¿Cómo conteas? Es muy complicado. Lo que está claro es que el sufrimiento es la percepción que tú tienes a tu realidad y es la resistencia a una realidad que no quieres. Y la ventaja que tenemos es que viene de la forma de pensar de cada uno. Entonces, invitación, si sabemos que el sufrimiento viene de la forma de pensar, hay que trabajar con los pensamientos. De hecho, ¿cuántas veces cosas que nos hacían sufrir antes, cuando hemos cambiado nuestra forma de pensar respecto a esa misma situación, se ha acabado el sufrimiento? ¿No, Mirta? Sí, sí, concuerdo con esa parte, pero retomo lo del el tema de que también hay formas o formatos de pensamiento que son heredadas y que
hagamos lo que hagamos, no podemos erradicarlas. Y cuando indagamos, me pasa con mis pacientes, es común que digan, así pensaba mi mamá, soy igual a mi mamá, pensaba igual, tenía los mismos pensamientos negativos. Entonces, por eso digo, hay veces que alcanza, pero hay otras veces que no, que tenemos que ir más atrás, que Sí, sí. necesitamos a un terapeuta y reprogramar esos mecanismos. De hecho, así es, no sabemos muchas veces de dónde viene, pero no se contrapone a lo que estamos diciendo. El dolor es el dolor y el sufrimiento es el sufrimiento, venga arrastrado de donde venga, sea transgeneracional, sea heredado, genético, o como tú lo quieras llamar, ¿no? Nos vamos a ir, Luciana no está por aquí, a ver... Pero bueno, agradeceros porque se nos acaba el tiempo. Susi, muchas gracias por estar hoy con Gracias a ti nosotros. por Un placer que invitarme. hayas compartido. Gracias. Mirta, lo mismo. Un placer que hayas estado también compartiendo parte de tus experiencias. Gracias por la invitación, muy feliz, lo disfruté mucho. Y Luciana Portatierro, que creo que nos ha dejado por fallas técnicas, pero bueno, como siempre también le agradecemos, que es un placer tenerla ya tanto tiempo con nosotros. Así que nada, recordar a los que nos estés escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Mira, va llegando Luciana, le damos enter, la despedimos y nos vamos. Luciana, justo para la despedida, ya estaba despidiendo el programa, así que como siempre, Luciana, agradecerte, estaba comentando que lleves tanto tiempo con nosotros, es un placer tenerte aquí, de Mucho verdad. calor se ve que hace por acá. Seguro, ¿dónde no? Así que nada, mandaros un abrazo y os esperamos el programa que viene, y lo más importante, Luciana, que nosotros Sí nos importas. sí nos importa. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.